Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos? Aquí está el círculo de lectura. Como en otras ocasiones les he dicho, somos un grupo de hermanos de diferentes iglesias, todas de sana doctrina, que nos reunimos para hablar la palabra de Dios. En este día le tenemos un mensaje tremendo, el propósito de Dios en las persecuciones. Así que vamos a tener el placer de oír a nuestra hermana Flor, que nos va a traer ese mensaje, y de paso saludamos aquí a nuestra hermana Gloria y nuestra hermana Marta. Así, bueno, sin más preámbulo, los dejo con nuestra hermana Flor. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, actualmente todos ustedes saben que en el mundo se está pasando por una situación bien difícil, porque la salud física y mental de todos se está viendo muy afectada. Hay muerte, hay dolor, hay luto y millones de familias están sufriendo estas penalidades, hay persecuciones, hay pruebas. Entonces, este tema lo consideramos de mucha importancia porque esta situación asombra a algunos hermanos nuestros o hermanas nuestras, que se asombra de que nosotros podamos estar siendo también pasados por estas circunstancias. Es por eso que es necesario aclarar el hecho que ser un discípulo o un servidor de nuestro Señor Jesucristo no nos hace inmunes al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, ni a las persecuciones, ni a las pruebas. El apóstol Pedro en su primera carta 4:12 nos dice: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así que las pruebas, las persecuciones, las dificultades en la vida no nos deben de asombrar a nosotros los servidores del Señor Jesucristo. Él, cuando andaba predicando en su ministerio terrenal, él nos hizo ver todas estas situaciones por las que nosotros íbamos a pasar. Por eso él mismo fue el mejor ejemplo que nosotros tenemos de haber padecido muchísimo. Pero a mí me encanta ver cómo Isaías 53:11 nos presenta el hecho de que cuando él miró, dice, el fruto de su aflicción, quedó satisfecho. Qué lindo, ya estaba predicho él todo este padecimiento que iba a pasar. ¿Y saben por qué? Para mostrarnos también a nosotros el camino por el cual íbamos a andar si íbamos a ser sus servidores. El apóstol Pablo nos dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreo 12:2. Bendito, alabado, glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. Esteban es otro ejemplo, que cuando él estaba muriendo a pedradas por estar al servicio del Señor, él dice que él miró los cielos abiertos. Él estaba prácticamente como no sintiendo ni aquellos golpes, de aquellas pedradas, aquellas heridas que estaba sufriendo su cuerpo, porque dice la palabra que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús sentado en la diestra del Padre. Hechos 7:55. Así que como Esteban, Pedro, Pablo, Santiago, Juan y miles de otros de los primeros cristianos en la antigüedad son ejemplos nuestros de cómo sus vidas fueron entregadas al servicio de Dios y cómo también sufrieron las penalidades, los sufrimientos y los padecimientos que Cristo ya les había anunciado que sus servidores iban a pasar, iban a padecer. ¿Pero por qué? Porque ellos también tenían la mirada puesta en el gozo que iban a recibir. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Mire, es más bien sentirnos gozosos al estar en estos padecimientos. Esto nos dice Pedro 4:13. Cuando Pablo también nos habla de sus propios padecimientos en su carta a los Corintios 4:11-13 dice: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos,
nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, dice, la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo hablaba así porque él sufrió muchísimo por medio de servir al Señor Jesucristo. Los corintios de aquel entonces, y quizás nosotros ahora también, tenemos que entender que el verdadero significado de ministrar los negocios del Señor acá en la tierra traen estos padecimientos y estos sufrimientos. Él les pregunta, ¿son ustedes ministros de Cristo? Le dice, como si estuviera loco les hablo yo, les dice él, pero yo soy más ministro porque trabajo en abundante, en azotes sin número, en cárceles. Y comienza él a mencionar todos los padecimientos que él sufrió, las cárceles, los tormentos, los latigazos. Y dice que todavía más las preocupaciones por las iglesias. Él tenía una preocupación porque las iglesias tuvieran este conocimiento que le había sido dado a él, y él se preocupaba porque todos conociéramos. Imagínense que sus cartas no llegan hasta el día de hoy y todavía es un alivio para nosotros, es un ejemplo a seguir para nosotros. A través de la historia también nosotros podemos ver que los sufrimientos y los padecimientos los han padecido incontables siervos del Señor. Como en otra prédica que nos habló nuestra hermana Omaira, ella nos decía que la persecución, el sufrimiento, el padecimiento ha estado por siempre y ha llegado hasta nuestros días. Hay muchos países que nosotros vemos por medio de las noticias de los padecimientos que están sufriendo, y el mundo fue testigo que en países del islámico hasta a nuestros días han cortado cabeza por los siervos de Dios no negar el nombre de Cristo. O sea que la persecución está latente hoy día ante nuestros ojos, hermanos. Por eso es que en este medio que nosotros tenemos para expresarnos ante ustedes, les hacemos saber que tenemos que estar preparados por estas circunstancias que hoy más que nunca también son una amenaza para todos aquellos que hablamos la palabra del Señor, para todos aquellos que queremos estar al servicio del Señor. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, encontramos un ejemplo bien claro de un sufrimiento extremo, exceptuando nuestro Señor Jesucristo, como es el sufrimiento que padeció Job, porque él era, según la palabra nos indica, un hombre que era perfecto a los ojos de Dios. Así lo hizo saber el Señor cuando le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:18. Miren esa bella descripción que Dios hace de un siervo a su servicio. Él así nos mira cuando nosotros estamos buscando cómo morir a nosotros mismos para estar al servicio de Él. Pero cuando Satanás mira al hombre de Dios, él está viendo un prospecto para atraerlo, para engañarlo, para robarle su paz, su relación con Dios, para matarlo y destruirlo. Entonces ahí tenemos las dos posiciones que hay en el mundo, donde las penas, los sufrimientos y las pruebas están a la orden del día, porque el mal quiere llevar a muchísima alma a la eternidad, al lago de fuego. En tanto, Dios quiere la salvación de todo el mundo, porque Él dio a su Hijo Jesucristo, dice Juan 3:16, para que fuéramos salvos todos. Los caminos están puestos: la vida o la muerte, la vida eterna o la muerte eterna. Así que Pablo les hablaba a los romanos y les decía que a los que amamos a Dios todo obra para bien. Y esto debe ser un versículo que debe estar cada día ante nuestros ojos, ante nuestro corazón, porque Él es el único que nos va a ayudar y a fortalecer para estar
firme en esta obra que Él nos ha preparado, y que en nuestras manos está decidir si aceptamos estar a su servicio, o por el temor o por el miedo decir no a lo que Él nos está diciendo. Que, o sea, Él dice incluso en su palabra: os lo he dicho antes, y su palabra está llena de todo lo que Él preparó para que nosotros conociéramos qué era servir al Señor, qué era servir al Señor. Así que dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que la imagen de Cristo es la que tiene que estar ante nuestros ojos para seguirlo a Él. Con la mirada puesta en esta gran promesa que el Señor nos hace, la iglesia primitiva padeció hasta más no poder. Ellos sufrieron cárceles, vituperios, difamaciones, golpes, azotes y otras muchas torturas que tal vez en los libros no fueron puestos. Y dice Pablo por eso a nosotros: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que esas son las promesas maravillosas que nosotros tenemos. Nosotros debemos de entender que todo en la vida, incluyendo esas pruebas y tribulaciones, están diseñadas para que nosotros alcancemos una meta. Este es un proceso por el cual nosotros debemos de pasar, un proceso de limpieza, un proceso de santificación, es un proceso de llegar a tener la semejanza de Cristo en nuestras vidas. Eso es para gloria suya. El apóstol Pedro nos habla que el propósito de esas pruebas y tribulaciones es probar nuestra fe. Porque eso fue lo que se probó en Job. Ahí se tenía que, ya el Señor nos dijo que Él era perfecto, varón perfecto, que Él era un temeroso de Dios, que Él estaba apartado del mal. Pero, ¿cuál fue lo que dijo Satanás? Te sirve por lo que tú le das, te sirve porque tú lo bendices. Entonces, lo que ahí estuvo en prueba era si en medio de todos esos padecimientos de Job, él iba a seguir con fe en el Creador. Él iba a seguir siendo apartado del mal. Él iba a seguir siendo hombre perfecto, varón perfecto. Así que el creyente fiel, santo y apartado del mal ahora, verá también reforzada su fe mirante, va experimentando pruebas. Y aunque estas parezcan difíciles, pues tendrá que pasarlas para que la gloria del Señor quede de manifiesto en el mundo físico y en el mundo espiritual. Porque debemos de saber que las luchas que cada uno de nosotros pasamos y padecemos también están siendo dadas en el mundo espiritual. Nos dice la palabra que las tribulaciones producen paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza. La esperanza dice no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces nos dice Pablo en Romanos 5, 3, 5. Así que en estos momentos que muchas familias están padeciendo pérdidas, ¿verdad? De salud, pérdidas económicas, pérdidas de trabajo, pérdidas de seres humanos, que están padeciendo por muchas enfermedades que se están dando. Entonces déjenme decirles que Job padeció todo esto, una sola persona padeció lo que padece todo en este momento estamos padeciendo muchas personas y muchas familias. Él en un solo día de rico pasó a ser pobre, en un solo día. En un solo día su familia fue destruida, sus hijos muertos, su esposa con un sufrimiento horrible de ver su familia muerta, su ganado, sus riquezas materiales le fueron minadas en un solo instante. Así que por esto él es un varón excepcional, que en aquellos momentos el Señor pudo decir que era el único que en la tierra existía como él. Entonces él fue un ser santificado, era santo.
pero esas terribles circunstancias que él vivió, las padeció, lo máximo fue hasta en su cuerpo físico. Él dice que se rascaba, parece que hasta ya no tenía ni piel, dice aquí en Job 8:10, que se rascaba con un tiesto y se sentaba en ceniza. O sea que qué dolor, seguramente hasta la ceniza le produciría alivio, no se sabe, ¿verdad? De qué manera, pero dice que él se sentaba en ceniza, al punto que la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Wow, pero la respuesta de él nos deja todavía a nosotros, ¿verdad? Ahora conmovidos. Dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, ¿verdad? Entonces, esto es una enseñanza en sí grandísima para todos nosotros, preparados, que así como estamos en bien, en bonanza, también estar preparados en que en algún momento también viene la debacle, viene el mal. La misma reputación del siervo de Dios estuvo en juicio por sus mismos amigos. Y ellos le dijeron, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieras que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Job 11, 14 al 15. Así que él sufrió hasta la despiadada acusación de sus más cercanos. Pero él, a pesar de que miraba que todo a su alrededor se estaba desmoronando, él dice, yo sé que mi Redentor vive. Wow, es un grito de esperanza que aún retumba en nuestros oídos, porque muchos siervos del Dios Altísimo hoy con gran esperanza en él dice, yo sé que mi Redentor vive. Qué palabra más grande, de salida de la boca de un hombre desahuciado, de un hombre moribundo, pero también de un hombre lleno de fe, de un santo apartado del mal que pudo vislumbrar incluso la llegada de nuestro Salvador y su obra redentora, porque en Job 19, 25, 27 él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Mire qué esperanza de ver, dice, y no lo iba a ver, dice, esto nos da a entender que no es espiritual que lo iba a ver, dice, en mi carne he de ver a Dios, sabiendo que él iba a morir, pero tenía la esperanza ya de la resurrección en Cristo Jesús. Mire qué promesa más linda, qué visión, qué comunión de Job con el Espíritu Santo del Padre para poder entender algo que nosotros hoy ya lo hemos entendido y comprendido y que lo conocemos porque ya sabemos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Así que en el momento más álgido o en el momento más culminante de las pruebas es cuando nosotros estamos más cerca de ver a nuestro Redentor, a nuestro Señor, porque Él pudo decir todo esto ya en lo último. Porque dice él mismo en el libro que ya él estaba solo con piel alrededor de sus labios, alrededor de sus dientes. Dice él en Job 19:20, mi piel y mis carnes se pegaron a mis huesos y he escapado solo con la piel en mis dientes. Mire, wow, cómo estaría la condición de aquel gran siervo de Dios. Hermano, es difícil quizás decirnos, no nos preocupemos por el sufrimiento, por las tribulaciones, porque la verdad es duro, ¿verdad? Pero, wow, tener esa convicción de este gran siervo de Dios, de pasar todas esas circunstancias por las que pasó y aún así poder decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que lo he de ver en mi carne. Y esas promesas tan maravillosas fue que a él le permitió pasar todo ese dolor, toda esa circunstancia. Estos mensajes que desde el círculo de lectura están siendo llevados ante ustedes
porque si ustedes comienzan a ver los unos tras otros, ese es el mensaje nuestro para el pueblo de Dios. Fortaleza en la dificultad, fortaleza en los padecimientos. El mismo Señor Jesús nos dice que por medio de Él todo lo podemos, porque Él es el que nos fortalece. Eso es lo que nosotros quisiéramos que ustedes aprendan junto con nosotros. Cuando nosotros llegamos a ese convencimiento dentro de nosotros mismos de decir, yo sé que nuestro Redentor vive, es cuando nosotros vemos y podemos decir ahora, como dijo él, ahora te veo. Yo solo te conocía porque me habían dicho, porque yo te había hablado, te había oído hablar de ti, pero ahora es que yo te veo. En ese momento crucial, prácticamente, Job está muriendo a sí mismo. Él tenía que morir y resucitar a la vida nueva que el Señor está, esa vida nueva donde lo podemos ver, donde podemos declarar, ahora te veo. Entonces, él puede decir en ese momento, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El poder de Dios está obrando en nuestras vidas y Él nos permite ver en un momento de ese como el que estuvo Job, que nosotros somos pecadores, las inmundicias que hemos hecho. Porque mientras la soberbia, la altivez en el hombre, la prepotencia esté más allá del espíritu, no podrá ver a Dios en su vida. Se cree que Él es el que lo hace todo, se cree que Él es el que sus méritos son propios y no mira que es Dios el dador de todo. Entonces tenemos que morir a todos esos sentimientos que en nuestras almas están anidadas para hacernos creer fuertes, para hacernos creer valederos ante el ojo humano, pero ante Dios no somos lo que nosotros nos estamos imaginando. Tenemos que morir a nuestros propios egos para poder ver a Dios obrando en nuestras vidas. Y eso fue lo que le pasó a Job en ese momento. Él dice, por tanto, me aborrezco. O sea, que al estar el ser humano pecaminoso ante el Señor, ante la santidad de Dios, es que podemos ver a ese ser tan santo, tan grande, tan todopoderoso, y ver nuestras miserias humanas. La presencia de Dios, su santidad es la que nos permite a nosotros. Por eso Él dice que Él estaba en ceniza y en polvo, aborreciéndose, porque logró ver que su Redentor vive. El Señor Jesucristo y sus apóstoles a nosotros nos dieron muchas enseñanzas de que había un galardón después de que pasáramos por esos padecimientos y esas tribulaciones. En Mateo 16:25 dice que todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, podemos entender que Job en aquel momento perdió su vida, perdió todo, y literalmente perdió todo lo que tenía, sobre lo que él sustentaba prácticamente, su vida familiar, su vida económica. Tuvo que perder todo eso para que él pudiera ver que su Salvador estaba ahí. El tener, para nosotros hoy día, tener un encuentro personal con Cristo, significa que también nosotros muramos a nuestra vieja naturaleza, para que podamos renacer, tener un nuevo nacimiento a la vida que Cristo nos está prometiendo. Les voy a leer aquí unas palabras de algunos versículos de Pablo que nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que son las promesas que Dios nos tiene prometidas después de estos padecimientos. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, humanamente, como les decía hace poco, nadie podría entender este sufrimiento, pero el sufrimiento prácticamente es un privilegio. Cuando lo hacemos para el reino de Dios, cuando lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a dejar con estas palabras que nos dice el Señor Jesucristo en las enseñanzas que nos dejó en el Sermón del Monte. Él nos dice:
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mateo 5, 10, 12. Así que, hermanos, les dejamos con esta enseñanza, recordándoles también al apóstol Juan, sufrió muchísimo, pero ese sufrimiento, él tenía un gran premio: escribir nuevamente, servir al Señor aún en medio de aquella soledad de aquella isla de Patmos. Él estuvo ahí con un propósito. Él quedó de los últimos discípulos con un propósito, porque en Dios todo tiene un propósito. Apropiémonos de esta palabra, que todo en Dios tiene un propósito. Así nosotros lo miremos malo o que sea bueno. Y recordemos siempre a estos grandes hombres de Dios que lo sufrieron todo y por lo cual hoy nosotros también conocemos la salvación de nuestra alma. Benditos sean estos grandes siervos de Dios. Así que no sabemos si tu vida, tu propósito va a tener una bienaventuranza para algún hermano, para alguien que está cerca de ti. Dios me los bendiga y esperamos verlos en la próxima enseñanza. Qué maravillosa palabra, mis amados. Sí, como la hermana bien lo dijo, esa es nuestra intención en este círculo de lectura, de llevarlos a ustedes, animarlos a persistir, y sabemos que todo obra para bien. Pero un punto que quería tocar, que ella mencionó bastantes veces, como dijo, que Pablo aprendió, y nosotros estamos animándole a usted que sea diligente en aprender. Y le voy a dejar con un versículo que dice en Hebreos 12:1, que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros. Qué maravilloso, hermano. Y eso es los mensajes que se han traído, es para que podamos morir al yo y entender que cuando nos decidimos a seguir al Señor, la oposición va a venir. Porque como bien lo dijo nuestra hermana, el enemigo va a querer que usted mire para otro lado y piense que, wow, qué difícil es esto, pero eso nada más que lo está llevando, ¿para qué? Para despojarse de todo aquello que le esté estorbando a usted para cumplir el propósito de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, y sigamos adelante, mis amados. Hasta la próxima. Dios los bendiga.